Le damos la bienvenida al curso de capacitación del Fondo de Adaptación sobre subvenciones para actividades de adaptación lideradas localmente, titulado Introducción a la ALL. El curso consta de 3 secciones. En la sección 1 se presenta una introducción a la adaptación liderada localmente, denominada ALL. En la sección 2 se describen estudios de casos de proyectos de ALL exitosos y en la sección 3 se proporciona acceso a recursos de apoyo para la formulación de proyectos de ALL. Al final del curso hay una sección de revisión. Para completar toda la capacitación necesitará 15 minutos. Puede pausar el curso en cualquier momento para poner en práctica alguna parte de la capacitación o para descansar y volver cuando lo desee. El objetivo de la capacitación es aprender sobre la ALL y las subvenciones específicas para actividades de ALL que ofrece el Fondo de Adaptación. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes. 1. Profundizar los conocimientos sobre ALL. 2. Obtener información sobre los proyectos actuales de ALL. Y 3. Apoyar la incorporación de la ALL como mecanismo de ejecución de proyectos. Sección 1. Introducción a la ALL. Las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por los impactos del cambio climático. La ALL es un mecanismo para transferir directamente las facultades, los recursos y la capacidad de acción y decisión a las comunidades vulnerables, reconociendo el derecho y la habilidad de estas para desarrollar su propia capacidad de adaptación. A través de la ALL se reconoce el valor de los conocimientos y la experiencia locales para abordar los riesgos climáticos y se garantiza que los actores locales tengan un acceso equitativo a facultades y recursos de manera que puedan generar resiliencia climática. La ALL se define en función de quién lidera los esfuerzos de adaptación. Los actores locales son las personas y comunidades que se encuentran por debajo del nivel subnacional, entre ellas pueblos indígenas, autoridades tradicionales y estructuras de gobierno consuetudinario, organizaciones de jóvenes y mujeres y movimientos sociales, grupos históricamente subrepresentados como poblaciones desplazadas y grupos étnicos o castas marginados, organizaciones comunitarias y de base, incluidos cooperativas, asociaciones y grupos de productores, autoridades gubernamentales locales y organizaciones no gubernamentales ONG, empresas locales, entre ellas pequeñas y medianas empresas, hogares e individuos. La ALL permite que las estrategias de adaptación respondan mejor a las realidades vividas, sean más innovadoras a la hora de abordar riesgos complejos y, en definitiva, sean más eficaces y equitativas. Sin embargo, las iniciativas de adaptación que se implementan o gestionan a nivel local no son formas de ALL en sí misma a menos que los actores locales tengan verdadera autoridad decisoria sobre las prioridades, los recursos y la ejecución, puesto que la ALL exige que las facultades y la capacidad de acción y decisión se transfieran al nivel más bajo que corresponda, garantizando la identificación con las actividades en cada etapa. Los proyectos de adaptación aceptados y liderados por la población local dan lugar a resultados más amplios y duraderos en materia de resiliencia climática. Los 8 principios de la ALL fueron elaborados por la Comisión Global de Adaptación y presentados en la Cumbre de Adaptación Climática de 2021 para orientar y promover las actividades de ALL. El Fondo de Adaptación ratificó los principios en 2021 junto con más de 70 instituciones. Los 8 principios son los siguientes. 1. Transferir la toma de decisiones al nivel más bajo que corresponda, otorgando a las instituciones y comunidades locales un acceso más directo al financiamiento y la capacidad de tomar decisiones. 2. Abordar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, los desplazados, los pueblos indígenas y los grupos étnicos marginados, y fomentar una participación significativa y el liderazgo de todos. 3. Proporcionar financiamiento continuo y previsible al que se pueda acceder con mayor facilidad para apoyar el desarrollo a largo plazo de procesos, la capacidad y las instituciones de gobierno locales. 4.
Invertir en las capacidades locales para dejar un legado institucional, mejorando las capacidades de las instituciones locales sin tener que depender del financiamiento basado en proyectos. 5. Desarrollar una sólida comprensión del riesgo y la incertidumbre relacionados con el clima a través de una combinación de conocimientos locales, tradicionales, indígenas, generacionales y científicos. 6. Ofrecer programación y aprendizaje flexibles para abordar la incertidumbre inherente a la adaptación. 7. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas mediante procesos claros y abiertos para las partes interesadas locales. 8. Promover la acción y las inversiones colaborativas en todos los sectores, iniciativas y niveles para garantizar que los diferentes esfuerzos y fuentes de financiamiento se respalden mutuamente. En todos los proyectos y programas de ALL del Fondo de Adaptación se hace hincapié en poner en práctica estos principios de manera integral. Los 8 principios de la ALL constituyen un marco para impulsar una adaptación que sea más inclusiva y tenga mayor impacto, ya que garantizan que los actores locales participen activamente en el establecimiento de prioridades, procesos y resultados de adaptación. Aplicar estos principios significa desafiar las dinámicas de poder existentes y estar abiertos a nuevas formas de trabajo, a veces incómodas. Es un proceso de aprendizaje que requiere colaboración y reflexión. Cabe destacar que aquellos con capacidad de decisión y control sobre los recursos tienen la responsabilidad fundamental de realinear los sistemas y los mecanismos de financiamiento para que ratifiquen y promuevan estos principios. El Fondo de Adaptación ya había promovido una labor pionera en el área del acceso directo mejorado. Los 2 primeros proyectos mayores de esta categoría se aprobaron en 2014 y se adjudicaron a Costa Rica y Sudáfrica. Ambos proyectos fueron muy exitosos y Costa Rica, que logró empoderar a las comunidades indígenas para restablecer las prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles, conservando al mismo tiempo la tierra y los recursos, recibió el Premio Internacional Innovagro 2019 en la categoría de Innovación Social. En abril de 2024, el mecanismo de acceso directo mejorado se fusionó con un mecanismo ampliado y mejorado para proyectos y programas de ALL para un solo país. El mecanismo también se extendió a las entidades de implementación nacionales, EIN, entidades de implementación regionales, EIR, y entidades de implementación multilaterales, EIM, acreditadas ante el Fondo de Adaptación, con el fin de que más países en desarrollo pudieran acceder al mecanismo y realizar actividades de ALL. Sección 2. Estudios de casos de ALL. Honduras y Perú representan buenos ejemplos de proyectos de ALL aprobados en el marco del nuevo mecanismo de subvenciones de un solo país para actividades de ALL. La Comisión Acción Social Menonita, CASM, de Honduras fue adjudicada con un proyecto de ALL para un solo país, cuyo objetivo era aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia climática de las comunidades indígenas y afrodescendientes en regiones marinas y costeras. La propuesta del proyecto adhiere a los principios de la ALL, en particular, la toma de decisiones se transfiere a 25 instituciones nacionales, subnacionales y locales, lo que les permite diseñar y ejecutar el proyecto. La identificación local con las prioridades de adaptación se logra a través de las comunidades cuando identifican las vulnerabilidades específicas de cada contexto, como la inseguridad alimentaria, los impactos de las inundaciones y los riesgos para la salud, y diseñan de manera conjunta las soluciones. El acceso directo al financiamiento se proporciona mediante un mecanismo financiero que canaliza los recursos directamente a las entidades locales calificadas. Esto permite que las comunidades indígenas y afrodescendientes lideren los esfuerzos de adaptación. La creación de asociaciones a largo plazo y de capacidad institucional conducirán a modelos de adaptación liderados localmente que puedan ampliarse y repetirse. Un segundo ejemplo es el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, que recibió en 2024
una subvención para un proyecto de ALL de un solo país con el objetivo de establecer un fondo para la adaptación innovadora en ecosistemas vulnerables localizados en el norte del país. Como elementos destacados de la propuesta se pueden mencionar asociados líderes que actúan como facilitadores para coordinar a las autoridades locales e involucrar a las comunidades con el fin de abordar la adaptación basada en los ecosistemas, la infraestructura resiliente y la diversificación de los medios de subsistencia arraigada en las realidades locales, especialistas en cuestiones de género y pueblos indígenas que forman parte del equipo técnico, con criterios claros desde el comienzo para llegar a los grupos marginados y vulnerables. Un ciclo de proyectos que facilita el aprendizaje y la adaptación iterativos para que el programa pueda responder con flexibilidad a las necesidades cambiantes y las condiciones locales. El financiamiento de medidas de adaptación al cambio climático dirigidas a familias vulnerables de las zonas rurales en el norte del Perú no es solo una cuestión de justicia y responsabilidad social, sino también una inversión estratégica para construir comunidades resilientes y salvaguardar ecosistemas vitales. Sección 3. Orientaciones y criterios del Fondo de Adaptación para las subvenciones de ALL. La Junta del Fondo de Adaptación ha aprobado, en total, 3 mecanismos de financiamiento para ALL. Proyectos de ALL regionales en que participan 3 o más países, programas de agregación para iniciativas de ALL y subvenciones de ALL para un solo país. Esta capacitación se centra en las subvenciones de ALL para un solo país. A las subvenciones de ALL para un solo país pueden acceder las entidades de implementación nacionales EIN, las entidades de implementación regionales EIR y las entidades de implementación multilaterales EIM acreditadas ante el Fondo de Adaptación. Estas subvenciones deben promover un enfoque programático nacional para la ALL y facilitar el diseño de proyectos orientados a las necesidades de los gobiernos subnacionales o locales. Mecanismo de subvenciones de ALL para un solo país. El financiamiento disponible es de hasta $5 millones por proyecto o programa. El mecanismo de financiamiento no se imputa al tope de financiamiento para cada país. Las subvenciones para formulación de proyectos, DFP, están disponibles para este mecanismo. Se puede encontrar más información sobre la preparación de propuestas en la capacitación 2, Preparación de propuestas de proyectos de ALL. Sección 4. Revisión de la ALL. En resumen, la ALL empodera a las comunidades locales para que desarrollen su propia capacidad de adaptación y resiliencia. La ALL es más efectiva cuando se aplica a través de la identificación y el liderazgo locales. Hay 8 principios de la ALL avalados por el Fondo de Adaptación desde 2021. Los ejemplos de mejores prácticas de Honduras y Perú incluyen identificar las necesidades y realidades locales de adaptación de las comunidades vulnerables al cambio climático, empoderar a estas comunidades para que accedan al financiamiento climático internacional a fin de diseñar e implementar soluciones de adaptación a nivel local, dejar un legado a partir del fortalecimiento de la capacidad, el intercambio de conocimientos y la generación de medios de subsistencia. Se puede encontrar información detallada acerca de la preparación de propuestas en la siguiente capacitación relativa a la preparación de propuestas de proyectos de ALL. Ponga a prueba sus conocimientos con este cuestionario rápido. ¿Puede dar ejemplos de actores locales? ¿Cuántos son los principios de la ALL? ¿Cuál es el nivel apropiado de liderazgo para la ALL? Estas las respuestas. ¿Ha acertado? Muchas gracias por completar la capacitación sobre la introducción a la ALL.
Ahora puede ver el siguiente video y conocer en detalle el proceso de propuestas de subvenciones de ALL para un solo país y estudios de casos de Bután y Ruanda.